el reglamento reitera lo que dice la ley en el sentido de que en principio es el empleador que tiene que compensar esos gastos, pero puede haber un acuerdo en contrario. Es decir, empleador y trabajador se pueden poner de acuerdo para no compensar esos gastos porque se entendería que el trabajador tiene más ahorro que gasto laborando desde su casa. Ahora vamos a pasar a otras cosas. Ustedes saben que ya el Ejecutivo ha aprobado el reglamento de la ley de teletrabajo. ¿Cuáles son los principales puntos que establece esta ley de teletrabajo y si ha cambiado con lo que se venía haciendo, ¿no? Le damos la bienvenida al abogado laboralista Germán Lora. Bienvenido, señor Lora, Exitosa. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuáles son los cambios más dramáticos, visibles de la ley que ha estado vigente y los cambios que ahora que ha aprobado el Ejecutivo? La principal observación que se venía dando en los últimos días respecto a cómo iba a salir el reglamento venía marcada por el tema de la compensación económica. Es decir, que el empleador tenía la obligación de reconocer económicamente los gastos que iba a tener el trabajador de fundamentalmente el Internet y la energía eléctrica que va a gastar estando en su domicilio prestando el servicio. Eso ha quedado zanjado. El reglamento reitera lo que dice la ley en el sentido de que en principio es el empleador que tiene que compensar esos gastos, pero puede haber un acuerdo en contrario. Es decir, empleador y trabajador se pueden poner de acuerdo para no compensar esos gastos porque se entendería que el trabajador tiene más ahorro que gasto laborando desde su casa. Entonces, ese es el punto más importante y creo que es un punto neurálgico donde muchas empresas te decían, si a mí me van a obligar a compensar, no voy a hacer teletrabajo con mi gente. Ah, ya. Entonces, eso se entiende con que se tienen que poner de acuerdo los dos. Correcto, es decir, en principio existe la obligación de decir cuánto te va a costar la luz y cuánto te va a costar el Internet. No sé, vamos a poner un número, 80 soles mensuales. ¿Ya? Pero si el trabajador le interesa hacer el teletrabajo, le interesa estar en su casa, ya sea total o parcialmente, puede convenir con su empleador y decirle, no me reconozcas esos gastos de 80 soles porque yo entiendo que más caro me sale dos horas de movilidad ida, 2 horas de movilidad vuelta, me almuerzo allá, acá estoy más tranquilo, puedo cuidar a mis hijos, etcétera. Entonces, las partes se pueden poner de acuerdo en exonerar esa compensación al empleador para que pueda ser viable un teletrabajo. Muy bien, entonces, ¿cuáles son los puntos entonces del reglamento que usted resaltaría en el teletrabajo para las personas que están interesadas en hacer teletrabajo? Y que puedan, ¿no? Porque no todos pueden hacer el teletrabajo. Correcto, no todas las actividades de un trabajador van a poder hacerse a través del teletrabajo. Ahora hay que entender que el teletrabajo es aquel trabajo que yo realizo fuera del centro de trabajo habitual de mi empresa y que lo hago de una manera habitual, es decir, reiterada, permanente, ¿no? Y lamentablemente ahí se ha habido un error del reglamento en no definir esa habitualidad. Yo le pongo un ejemplo. En muchos países fuera de Perú existe la posibilidad de que un año yo haga 20 días de teletrabajo, que yo los determine en qué oportunidad quiero hacer, ¿no? Es un beneficio, una flexibilidad, así como los viernes casuales, ya, existe ese beneficio donde yo le doy un número de días a los trabajadores para que hagan trabajo de su casa. Ese beneficio no debería ser teletrabajo, con todo lo que representa el marco jurídico del teletrabajo. Pero en el Perú, lamentablemente, el reglamento no ha definido qué es habitualidad. Es decir, podría ser teletrabajo un trabajador que labora 6 días, los 6 a la semana, y también podría ser teletrabajo si trabajo medio día o un día desde mi casa cada 2 semanas, lo cual es incorrecto, ¿no? Esa es una primera observación que creo yo el reglamento ha dejado pasar, creo que ha debido definir lo que es habitualidad. Tema importante también el aspecto de seguridad y salud en el trabajo. El reglamento ha sido muy claro en decir que si ocurre un accidente, el trabajador, miren qué interesante, el trabajador tiene que demostrar que el accidente fue en el lugar donde dije que iba a prestar el servicio, uno,
2, en el horario que estaba yo comprometido para prestar el servicio desde mi casa. Y 3, con las herramientas de trabajo que me sirven para prestar el servicio. Es decir, si yo voy y tomo una taza de café y me quemo, ¿no es cierto? No es un accidente de trabajo. ¿Por qué? Porque no estoy utilizando las herramientas de trabajo propias de mi teletrabajo. Entonces, por ejemplo, ese segundo punto es bien interesante también respecto a lo que dice el reglamento. Muy bien. Entonces, solamente con las herramientas que tengo alrededor, es decir, me electrocuto con la computadora al enchufarla, es un accidente de trabajo. Correcto, ¿no es cierto? O el asiento que me han puesto, la silla que me han puesto no es la correcta, no estoy utilizando, no me han dado la posibilidad de utilizar una silla ergonómica correcta, ¿no? Pero si, por ejemplo, como le puse el ejemplo, el caso del café, ¿no? O si veo televisión en un rato de paralización de mis labores, entonces si el televisor, no sé, se explota y yo me quemo, entonces las cosas no tienen nada que ver con el servicio. Por eso que ese era otro punto muy interesante en respecto al temor que tenían los empleadores con el descontrol que podría tener un empleador sobre las condiciones de seguridad de un domicilio al cual yo no administro, no conozco, no manejo, ¿no? Entonces, eso era importante también. Muy bien. Entonces, estos eran los puntos neurálgicos, entiendo. Sí, fundamentalmente los puntos más importantes son la compensación, que ya queda claro que por acuerdo de partes no se puede exonerar, el tema de la seguridad y salud en el trabajo, que de alguna manera lo enmarcan en ciertas circunstancias, y otro tema interesante era la jornada de trabajo, es decir, hasta cuánto puedo trabajar en horario dentro de un teletrabajo. Normalmente los trabajadores en teletrabajo son trabajadores que no tienen una jornada máxima de trabajo, es decir, son trabajadores no sujetos a un control y por lo tanto no va a haber un sistema de horas extras comúnmente porque los trabajadores que realizan teletrabajo normalmente, como les señalo, se enmarcan en un sistema de no control y por lo tanto no hay una jornada máxima de trabajo. Esos son los, creo yo, los 3 puntos más importantes.